Bueno, podemos empezar que los sujetos y sus obligaciones específicas, de acuerdo a la fracción 1, son las personas físicas y personas morales. Están obligados a dar cumplimiento a las fracciones 1, 2, 3 y 4 del apartado B del presente artículo, siempre que deban presentar declaraciones periódicas o estén obligados a expedir comprobantes fiscales digitales por Internet o por los actos o actividades que realicen o por los ingresos que perciban. Es así que las personas físicas y personas morales que hayan abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero o en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en las que reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser sujetas de contribuciones solo están obligados a dar cumplimiento a las fracciones 1, que ya estoy analizando o estoy mencionando, y 2 y 3, que más adelante les mencionaré, del apartado B del presente artículo, siempre que no se ubiquen en los supuestos de los incisos A y B de esta fracción. También las personas morales además están obligadas a dar cumplimiento a las fracciones 4, 6 del apartado B del presente artículo. Y bueno, los representantes legales, socios y accionistas de las personas morales están obligadas a dar cumplimiento a las fracciones que ya hemos mencionado anteriormente, así como las personas que hubiesen adquirido sus acciones a través de mercados reconocidos o de amplia versatilidad. Y bueno, las personas que hagan los pagos que se refieren al capítulo 1 del título 4 de la ley del impuesto sobre la venta deberán dar cumplimiento a la obligación prevista en la fracción 7 del apartado B del presente artículo. También tenemos los fedatarios públicos, las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la dependencia y las demás áreas u órganos de la federación y de las entidades federativas, etc. Y bueno, en todos los casos, los sujetos obligados deberán conservar en su domicilio fiscal la documentación que compruebe que están al corriente o dan cumplimiento a las obligaciones tributarias. Y bueno, las personas físicas, que es nuestro objeto de estudio, que presenten algún documento ante la autoridad fiscal y jurisdiccional en los asuntos de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el SAT sean parte, deberán citar en todo momento la clave que el Servicio de Administración Tributaria les haya asignado al momento de inscribirla en el Padrón de Registro Federal de Contribuyentes. Y bueno, las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Tratándose de personas físicas sin actividades económicas, dicha inscripción se realizará bajo el rubro Inscripción de personas físicas sin actividad empresarial o actividad económica. Y bueno, hemos llegado a este apartado B, inciso 1, 2, 3, 4 y bueno, y demás incisos, ¿no? Y este es un catálogo general de todas las obligaciones que deben de conocer los contribuyentes. Y bueno, en este encontramos la solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionar el Registro Federal de Contribuyentes la información relacionada con la identidad, domicilio y en general sobre la situación fiscal mediante los avisos que se establecen en el reglamento, en el código, así como registrar y mantener actualizada una sola dirección de correo electrónico y un número telefónico del contribuyente, o bien los medios de contacto que determine la autoridad fiscal a través de reglas de carácter general. Y bueno, también manifestar al Registro Federal de Contribuyentes el domicilio fiscal, solicitar el certificado de firma electrónica avanzada, también anotar en el libro de socios y accionistas la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de cada socio y accionistas y en cada acta de asamblea la clave de los socios o accionistas que concurran a la misma. Y bueno, presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes
a través del cual informen el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de los socios, accionistas, asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislación bajo la cual se constituye cada vez que se realiza alguna modificación o incorporación respecto a estos. Y bueno, solicitar la inscripción de los contribuyentes a los que se realicen los pagos, a que se refiere el capítulo 1 del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como proporcionar correo electrónico y número telefónico de los mismos o bien los medios de contacto que determine la autoridad fiscal a través de reglas de carácter general, exigir a los otorgantes de las escrituras públicas en que se hagan constar actas constitutivas de función, escisión o de liquidación de personas morales que comprueben dentro del mes siguiente a la firma que han representado solicitud de inscripción o aviso de liquidación o de cancelación. También encontramos asentar en las escrituras públicas en las que se haga constar actas constitutivas o demás actos de asamblea la clave en el Registro Federal de Contribuyentes que corresponda a cada socio y accionistas o representantes legales, o en su caso verificar que dicha clave aparezca en los documentos señalados. Presentar la declaración informativa relativa a las operaciones consignadas en escrituras públicas celebradas ante los fedatarios públicos respecto de las operaciones realizadas en el mes inmediato anterior. Y bueno, ¿cuáles son las facultades que tiene una autoridad fiscal de manera general? Llevar a cabo verificaciones conforme al procedimiento establecido en el artículo 49 de ese código, que más adelante lo revisaremos, sin que por ello se consideren que inicia sus facultades de comprobación para constatar los siguientes datos: los proporcionados en el Registro Federal de Contribuyentes, relacionados con la identidad, domicilio y demás datos que hayan manifestado para los efectos de dicho registro. Los señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, declaraciones, expedientes, documentos o base de datos que lleven las autoridades fiscales tengan en su poder o las que tengan acceso. También, considerar como domicilio fiscal y contribuyente aquel en que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este código, cuando el manifestado en las solicitudes y avisos a que se refiere este artículo no corresponda a alguno de los supuestos de dicho precepto. Establecer, mediante reglas de carácter general, mecanismos simplificados de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, atendiendo a las características del régimen de tributación del contribuyente, y establecer a través de reglas de carácter general los términos en que las personas físicas y morales residentes en el extranjero, sin establecimiento permanente en el país, que no se ubiquen en los supuestos previstos en el presente artículo, podrán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. También realizar la inscripción o actualización en el Registro Federal de Contribuyentes basándose en los datos que las personas les proporcionen de conformidad con ese artículo o en lo que obtengan por cualquier otro medio. También requerir aclaraciones, información o documentación a los contribuyentes, fedatarios públicos o alguna otra autoridad aunque le hayan protocolizado o apostillado un documento. Corregir los datos del Registro Federal de Contribuyentes con base en evidencias que recabe, incluyendo aquellas proporcionadas por terceros, asignar la clave que corresponda a cada contribuyente que se inscriba en el RFC, establecer mediante reglas de carácter general las características que deberán contener la cédula de identificación fiscal y la constancia de registro fiscal, entre otras que podemos encontrar en este artículo, ¿no? Con algunas de las facultades más importantes, las que mencioné anteriormente, forman parte de la autoridad fiscal. Y bueno, siguiendo con el estudio de estas, podemos encontrar diferentes tipos de reglas que nos permiten entender el papel o la funcionalidad de la autoridad fiscal dentro del Servicio de Administración Tributaria y de otros organismos
con carácter autónomo fiscal. Bueno, en el artículo 28 nos dice, nos menciona el supuesto de la contabilidad. ¿Cuáles son aquellas obligaciones o disposiciones que están obligadas las personas durante la contabilidad, ¿no? Para efectos fiscales, la contabilidad se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuentas, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y métodos de evaluación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos. Tratándose de personas que fabriquen, produzcan, procesen y transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburos o además lo señalado en el apartado anterior, deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos y los certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento, así como dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayo que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate, el poder calorífico de gas natural y el octanaje que el caso de gasolina. Bueno, se entiende por volumen, se entiende por controles volumétricos de los productos a que se refiere este párrafo, los registros que en volumen, objeto de sus operaciones, incluyendo su existencia, mismos que formarán parte de la contabilidad de los contribuyentes. Bueno, también encontramos diferentes, tanto los contribuyentes a que se refiere este párrafo, deberán generar de forma diaria y mensual los reportes de información de controles volumétricos que deberán contener los registros de volumen provenientes de las operaciones de recepción, entrega y de control de existencias obtenidas de los equipos, instalaciones, en los puntos donde se reciban, se entreguen y se encuentren almacenados hidrocarburos o petrolíferos, los datos de los comprobantes fiscales o pedimentos asociados, entre otros que podemos encontrar, ¿no? También nos habla de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos, los certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento, así como los dictámenes de laboratorio a que se refiere este apartado. Deberán cumplir las características técnicas que establezcan el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, tomando como consideración las normas oficiales mexicanas y demás normatividad relacionada con hidrocarburos o petrolíferos expedidos por las autoridades competentes. Y bueno, los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, los registros o asientos que integren la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezca el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el SAT. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria de conformidad con reglas de carácter general que se imitan para tal efecto. Y bueno, también en el artículo 29 nos habla acerca de todas disposiciones referentes a los comprobantes fiscales. Podemos encontrar que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir documentos o comprobantes fiscales por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet
del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, recibirán servicios, realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de comprobantes fiscales por Internet o aquellas a las que se hubiese retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Esta figura ya lo he explicado en otro video. Este es una parte complementaria para que puedas entender un poco sobre las leyes fiscales. Y bueno, los contribuyentes que tengan comprobantes digitales a través de Internet deberán tener los siguientes, deberán conocer las siguientes obligaciones. Tendrán que contar con un certificado de firma electrónica vigente, tener obligaciones fiscales en el Registro Federal de Contribuyentes, incumplir con los requisitos que determine el SAT, tramitar ante los servicios de administración tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales, cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29A de este artículo y los que el Servicio de Administración Tributaria establezca al efecto mediante reglas de carácter general, inclusive los complementos del comprobante fiscal digital por Internet que se publicarán en el portal de Servicio de Administración Tributaria. Remitir al SAT antes de su petición el comprobante fiscal digital por, por Internet respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine el órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general con el objeto de que proceda a validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29A de ese código, de los contenidos en los complementos de los comprobantes fiscales digitales por Internet, asignar el folio del comprobante fiscal digital, incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. Una vez se incorpore el sello digital del SAT al comprobante digital por Internet, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes a través de los medios electrónicos que disponga el citado órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general, el archivo electrónico de comprobante fiscal digital por Internet de que se trate, cuando le sea solicitada por el cliente, su representación impresa en la cual únicamente presume la existencia de dicho comprobante fiscal y cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el SAT mediante reglas de carácter general. Y bueno, el SAT, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios, a través de proveedores de servicio con los medios electrónicos que en dichas reglas determine. De igual forma, a través de las citadas reglas, podrán establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte y la legal tenencia y estancia de las mercancías durante el mismo, así como los comprobantes que amparen operaciones realizadas con el público en general. Y bueno, en el artículo 29 bis nos dice que el Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a particulares para que cooperen con proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet a efectos de que validen el cumplimiento de los comprobantes fiscales digitales por Internet, así como las especificaciones en materia de informática y demás documentos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, asignen el folio de comprobante fiscal por Internet, incorporen el sello digital por el Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, también encontramos que los comprobantes digitales o llamados comprobantes fiscales digitales deberán contener los siguientes requisitos. Siempre recuerda los requisitos que debe contener. La clave del RFC con nombre, gasto social de quien nos expida y el régimen fiscal que tributen conforme a la ley del impuesto sobre la renta. El número de folio y sello digital
del Servicio de Administración Tributaria, así como el sello digital del contribuyente que les pide, el lugar y fecha de expedición, la clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre o razón social, así como el código postal del domicilio fiscal de la persona, a favor de quien se expida a sí mismo. Se deberá indicar la clave de uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal. Y bueno, la cantidad, unidad de medida y clase de bienes o mercancías o descripción del servicio o el uso o goce que amparen estos datos se asentarán en los comprobantes fiscales digitales. Bueno, también encontramos que los comprobantes que se expidan en los supuestos a continuación se indican deberán cumplir adicionalmente en cada caso que se especifica. Los que se expidan a personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto del coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de conformidad con lo establecido. A su vez, los que amparen donativos deducibles en términos de la ley del impuesto sobre la renta deberán señalar expresamente tal situación y contener el número y fecha de oficio, constancia de la autorización para recibir dichos donativos o, en su caso, del oficio de renovación correspondiente. Los que se expida por la obtención de ingresos, por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deben de contener el número de cuenta predial del inmueble y de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable. En los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producción y servicios que enajenen tabacos labrados de conformidad con lo establecido con el artículo 19. Y así posteriormente algunos puestos que son realmente muchos, pero son algunos de los que he leído, son algunos de los más importantes. Bueno, seguimos que el artículo 29, B al D están derogados. Bueno, el artículo 30 nos dice que las personas obligadas a llevar la contabilidad deberán conservarla a disposición de las autoridades fiscales, ¿no? Y bueno, también las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio a disposición de las autoridades toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Y bueno, así sucesivamente podemos encontrar diferentes supuestos que nos dan referencia de todo lo que tenga que ver con la contabilidad, ¿no? También nos dice que en el artículo 30A, los contribuyentes que lleven a su contabilidad o parte de ella utilizando registros electrónicos deberán proporcionar a las autoridades fiscales, cuando así se lo soliciten, en los medios procesables que utilicen, la información sobre sus clientes y proveedores, así como aquella relacionada con su contabilidad que tengan en dichos medios. Y bueno, las personas que presten los servicios que mediante reglas de carácter general determine el SAT estarán obligados a proporcionar al citado órgano desconcentrado la información a que se refiere este artículo, relacionándola con la clave del Registro Federal de Contribuyentes. También podemos ver que el artículo 31, las personas deberán presentar las solicitudes de materia de RFC de contribuciones referente a todo lo que son contribuciones, declaraciones, avisos o informes en documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios, formatos o herramientas electrónicas y con la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, enviándolos a las autoridades correspondientes o las oficinas autorizadas, debiendo cumplir con los requisitos que se establezcan en dichas reglas para tal efecto. Bueno, los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior en las oficinas de asistencia al contribuyente del SAT. Y bueno, así seguimos viendo diferentes
determinaciones que hablan acerca de todos estos elementos, ¿no? Que deben de conocer, ¿no? Y bueno, en cuanto a los contribuyentes, que lleven a cabo su contabilidad deberán contener las siguientes operaciones. Las operaciones financieras de la ley del impuesto sobre la renta, las operaciones con partes relacionadas, las relativas a la participación en el capital de sociedades y cambios en la residencia fiscal, las relativas a reorganizaciones y reestructuras corporativas, así como las operaciones relevantes del impuesto sobre la renta, las relativas a enajenaciones y aportaciones de bienes y activos financieros, operaciones con países, con sistema de tributación territorial, operaciones de financiamiento y sus intereses, pérdidas fiscales, reembolsos de capital y pago de dividendos. Y así, la información a que se refiere este artículo deberá presentarse trimestralmente a través de los medios y formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, dentro de los 60 días siguientes a aquel que concluye el trimestre de que se trate. Cuando los contribuyentes presenten la información de forma incompleta o con errores, tendrán un plazo de 30 días contados a partir de la notificación de la autoridad para complementar o corregir la información presentada. Se considerará incumplida la obligación señalada en el presente artículo cuando los contribuyentes, una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo que antecede, no hayan presentado la información consundente o ésta se presente con errores. Y bueno, las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definidas y solo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta 3 ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá modificar en más de 3 ocasiones las declaraciones correspondientes, aun cuando se hayan iniciado las facultades de comprobación en los siguientes casos: cuando solo se incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades, cuando solo disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables o compensadas, o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta, cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como la obligación por disposición expresa de ley. Y bueno, así continuando, podemos ver que nos habla en el artículo 32, que las personas físicas con actividad empresarial, las personas morales que en ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a esta cantidad, que el valor de su activo determinado en los determinados de las reglas de carácter general, que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria sea superior a 110.000 millones de pesos, o aquel por lo menos 300 de sus trabajadores que les hayan presentado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Y así sucesivamente podemos encontrar distintas puestos, como las obligaciones de las entidades financieras y sociedades, que no es materia de nuestro estudio. Bueno, seguimos. También tenemos cómo expedir los estados de cuenta, cuando participe como fiduciarios en fideicomisos en los que generen ingresos, deberán presentar ante el Servicio de Administración Tributaria por cada uno de dichos fideicomisos lo siguiente, ¿no? A más tardar el 15 de febrero de cada año, a más tardar el 15 de febrero de cada año la información relativa a las utilidades o pérdidas del ejercicio inmediato anterior, tratándose de los fideicomisos a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, verificar con el SAT que sus cuentavientes se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, etcétera. Bueno, también nos habla del artículo 32, las personas morales, sus diferentes obligaciones. También tenemos que el 32BT nos habla de las personas
morales también. Continuando el artículo 32b Quater nos habla del beneficiario controlador en cuanto a persona física, grupo de personas físicas. Nos habla de las empresas de factoraje y sociedades financieras de efecto múltiple en el artículo 32c. Y bueno, también tenemos otras figuras importantes de las personas morales, pero eso no es materia de nuestro estudio. Seguimos con la figura de la persona moral. Y bueno, eso es en general algunos de los puntos más importantes que debemos de conocer como contribuyentes en el apartado de derechos y obligaciones de los mismos. Espero que te haya quedado claro. Y bueno, bienvenidos a otro video de Aprendiendo con Elisa y Elwin. Hoy analizaremos el título tercero de las facultades de las autoridades fiscales. Y bueno, este capítulo 1 inicia con el artículo 33, donde las autoridades fiscales tienen facultades que deberán cumplir frente a sus contribuyentes. Entre eso tenemos proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes y su ciudadanía, procurando en el que se destacan diferentes tipos de supuestos, explicar las disposiciones fiscales, así como informar sobre las posibles consecuencias en el caso de no cumplir con las mismas, utilizando en lo posible un lenguaje llano, alejado de tecnicismos y en los casos en el que sean de naturaleza compleja, proporcionar material impreso o digital o de apoyo. Y bueno, en este inciso, tenemos que tomar en consideración lo siguiente, ese supuesto en el que nos dice que así como ejercer las acciones en materia de civismo fiscal y cultura contributiva para fomentar valores y principios para la promoción de la formalidad y del cumplimiento de las obligaciones fiscales, nos dice que el Estado deberá ejercer acciones de fomento de civismo fiscal y cultura tributaria a través de difundir esa concientización voluntaria en los contribuyentes, de contribuir al gasto público de manera en el que todos tengamos beneficios al pagar los mismos. Y bueno, también mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se ocupen de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como invitarlos a acudir a dichas oficinas con el objeto de poder orientarlos en cuanto a la corrección de su situación fiscal, para el correcto cumplimiento de esas obligaciones fiscales, ¿no? Y bueno, elaborar herramientas electrónicas, formas o formatos de declaración, de qué manera que puedan ser llenadas y presentadas fácilmente, ¿no? Y bueno, difundir entre los contribuyentes derechos y medios de defensa que se puedan hacer valer contra las resoluciones de las autoridades fiscales. También publicar anualmente las resoluciones dictadas por la autoridad fiscal que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes, ¿no? Dar a conocer en forma periódica, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras. Dar a conocer en forma periódica y general a todos los contribuyentes de la ley acerca de la ley del impuesto sobre la renta, parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas. Y bueno, implementar programas para promover la certidumbre tributaria y prevenir controversias en materia fiscal a través del cumplimiento cooperativo, voluntario y oportuno de las disposiciones fiscales.
Es así que establece programas de prevención y resolución de problemas del contribuyente, a fin de los contribuyentes designen síndicos que los representen ante las autoridades fiscales, lo cuales podrán solicitar opiniones o recomendaciones a las autoridades fiscales respecto de los asuntos que les sean planteados por los contribuyentes, ¿no? Y bueno, la autoridad fiscal, para el mejor ejercicio de sus facultades y de la asistencia al contribuyente, podrá generar la clave de registro federal de contribuyentes con base en la información de la clave única de registro de población a fin de facilitar la inscripción a dicho registro. Podrán realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras, ¿no? Y bueno, promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como las correcciones a su situación fiscal, mediante el envío de propuestas de pago, declaraciones prellenadas, comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos, y bueno, en el artículo 33A nos habla que los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales dentro de un plazo de 6 meses siguientes a aquel en el que haya surtido efecto la notificación de las resoluciones, así como en los casos en que la autoridad fiscal determine mediante reglas de carácter general a efecto de hacer las aclaraciones que considere pertinentes, ¿no? Y bueno, también en el artículo 33B nos habla de que se faculta al SAT para que lleve a cabo la celebración de sorteos de lotería fiscal en los que participen las personas que determine dicho órgano, tomando en cuenta los siguientes lineamientos, pero esos no los vamos a leer porque pues eso no es materia de nuestro presente trabajo. Y bueno, porque estamos dedicando precisamente pues a todas esas facultades de manera general, ¿no? Que tiene el Estado o las autoridades fiscales, ¿no? Que son, también tenemos que en el artículo 34 nos dice que estarán obligados a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente. La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente. 1. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieran modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas. Bueno, así respectivamente, en el artículo 34A nos dice que las autoridades fiscales podrán resolver las consultas que formulen los interesados relativas a la metodología utilizada en la determinación de los precios o montos de las contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas en los artículos 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y bueno, así sucesivamente podemos encontrar diferentes obligaciones que deben conocer todas estas autoridades, ¿no? Y bueno, también en el artículo 38 nos habla que los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. Debe ser por escrito, documento impreso o digital, ¿no? Señalar la autoridad que lo emite, señalar lugar y fecha de emisión, estar fundado y motivado, expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate, ostentar la firma del funcionario competente, señalar el nombre o nombre de las personas a las que va dirigido. Y bueno, para la emisión y regulación de la firma electrónica avanzada de los funcionarios pertenecientes al servicio de administración tributaria serán aplicables las disposiciones previstas en el capítulo segundo, el título 1 denominado de los medios electrónicos de este ordenamiento. Y bueno, en el artículo 39 nos habla de las facultades o resoluciones de carácter general que el Ejecutivo Federal debe de conocer.
En el artículo 20 nos habla acerca de que las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indiquen cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellas impidan en cualquier forma, cualquier medio, el inicio o desarrollo de sus facultades. Podrán ciertamente utilizar el auxilio de la fuerza pública, imponer multas, practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o resistencia por parte del contribuyente responsable solidario o tercero relacionado con ellos a un mandato legítimo de autoridad competente. Y bueno, así sucesivamente. Podemos ver el aseguramiento precautorio, sus principales supuestos, entre otros artículos que son importantes, pero solo estoy mencionando en este video alguno de las que debemos considerar más importante, ¿no? Bueno, siguiendo, el artículo 41A, que es uno de los más importantes, las autoridades fiscales podrán utilizar o solicitar a los contribuyentes responsables solidarios o terceros datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios para aclarar la información asentada en las declaraciones de pago provisional o definitivo del ejercicio y complementarios, así como en los avisos de compensación correspondientes, siempre que se soliciten en un plazo no mayor de 3 meses siguientes a la presentación de las citadas declaraciones y avisos, ¿no? Y bueno, hemos llegado a uno de los artículos más importantes que debemos de conocer, ¿no? Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o las personas que estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo supuesto o que determine la ley de acuerdo a sus actividades económicas, las autoridades están facultadas para realizar lo siguiente, ¿no? Ratificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de documentación que proceda, ¿no? Requerir a los contribuyentes responsables, solidarios o terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio establecimientos en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectúe el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se le requieran a efectos de llevar a cabo su revisión. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellas y recibir su contabilidad, bienes y mercancías. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes. Practicar visitas domiciliarias. Practicar o ordenar que se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, recabar de los funcionarios o empleados públicos de los fedatarios los informes y datos que posean con motivos de sus funciones, practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el número de operaciones que deban ser registradas por ingreso, practicar visitas domiciliarias a los asesores fiscales, practicar visitas domiciliarias a las instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisos, ¿no? En el caso de fideicomisos, partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura, así como terceros relacionados a fin de verificar el cumplimiento del mismo. Y bueno, requerir a las instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes, las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura, así como de los terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio establecimientos en las oficinas de las propias autoridades o a través del buzón tributario,
dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como se proporcionen los datos, otros documentos o informes que se le requieran a efectos de llevar a cabo su revisión para verificar el cumplimiento de la misma. No te olvides que las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, ¿no? Y así posteriormente también encontramos que estas son facultades de comprobación que tiene el Estado como una forma de verificar que el contribuyente está cumpliendo debidamente con todas las obligaciones tributarias, ¿no? Y bueno, el 42A nos dice que las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes responsables solidarios documentos para planear y programar actos de fiscalización. El artículo 42b nos dice que las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinar la simulación de los actos jurídicos y exclusivamente para efectos fiscales. Y bueno, en cualquier resolución en que la autoridad fiscal determine la simulación de actos jurídicos, deberá incluir los siguientes datos: identificar el acto simulado, cuantificar el beneficio social obtenido por virtud de simulación y señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha simulación, incluyendo la intención de las partes de simular el acto. Y bueno, el artículo 43 nos habla del fundamento de desarrollar los elementos de la visita domiciliaria en México. Y es así que presentan en el artículo 43 los requisitos más importantes, ¿no? Y en el artículo 44 nos establece sobre las obligaciones que tendrán las personas en cuanto en el domicilio fiscal y las autoridades fiscales, ¿no? Y las personas que realmente se dediquen a todo este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, hemos llegado al capítulo 2, denominado Acuerdos Conclusivos, y su fundamento es el artículo 69C, donde nos dice que los contribuyentes que sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42 en las fracciones 2, 3 o 4 de este código y no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. ¿De acuerdo? Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse. Igual, podemos ver en qué casos no procederá la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo. Cuando, respecto a las facultades de comprobación que se ejerce para verificar la procedencia de la devolución de saldos a favor o pago de lo indebido en términos de lo dispuesto en el artículo 22 y 22 de este código respecto del ejercicio de facultades de comprobación a través de consultas a terceros en términos de las fracciones 2, 3, 4 del artículo 42 de este código respecto del acto derivado del cumplimiento a resoluciones o sentencias cuando hayan transcurrido el plazo de 20 días siguientes a aquel en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional según el caso, ¿no? O tratándose de contribuyentes que se ubiquen en los supuestos a que se refiere el segundo
y cuarto párrafo, este último en su parte final del artículo 69b de este código. En el artículo 69d, el contribuyente que opte por el acuerdo conclusivo lo tramitará a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En el escrito inicial deberá señalar los hechos u omisiones que se le atribuyen con los cuales no esté de acuerdo, expresando la calificación que su opinión debe darse a los mismos, y podrá juntar la documentación que considere necesario. Y eso nos dice en el artículo 69b. También en el 69e nos dice que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, una vez que acuse recibo de la respuesta de la autoridad fiscal, contará con un plazo de 20 días para concluir el procedimiento a que se refiere ese capítulo, lo que se notificará a las partes. De concluirse el procedimiento con la suscripción del acuerdo, este deberá firmarse por el contribuyente y la autoridad revisora, así como por la referida Procuraduría. Bueno, eso es lo que nos habla de manera general este capítulo. Espero que hayas aprendido con Elisa y Elwin un tema más. Nos vemos en el siguiente análisis de la estructura del Código Fiscal de la Federación.